Continuamos en esta segunda jornada del FACE 2021 y lo vamos a hacer con una mesa que va a abordar las impresiones de la patología respiratoria en los neumólogos más jóvenes. Es una mesa que va a coordinar Francisco Javier Callejas, que es el coordinador de jóvenes de SEPAR, y a quien cedo ya la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer estar en esta mesa. Lo primero pues, es agradecer a SEPAR la convocatoria de este foro, que ya es el tercero que se celebra, y a Redacción Médica por su organización. Y bueno, particularmente pues, al presidente, a Carlos Jiménez, por la invitación para moderar esta mesa. Y luego pues, agradecer a mis compañeros de mesa que estén aquí. Lo voy a presentar y luego pasaremos pues, a hablar un poco de la mesa en sí, que bueno, pues es la visión de la patología respiratoria desde la perspectiva del residente. Obviamente tenemos un residente, tenemos también pues, a un jefe de servicio entre nosotros, y además también es profesor de universidad. Tenemos un estudiante de medicina y pues, un compañero de cirujano torácico para que también nos dé su visión. Bueno, tenemos como representando a los estudiantes, tenemos a Ángel Venegas Orrego, que es el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, CEM. Tenemos a Carmen López Garay, que es residente en el Complejo Asistencial de León y es compañera mía en el Comité de SEPAR Jóvenes. A mi derecha, al doctor Joaquín G. Aguiral, que es el director del Comité Pregrado de SEPAR y es jefe de servicio de neumología del Hospital del Mar. Y al final bueno, aquí también a mi derecha, pues a Andrés Obeso Carrillo. Es cirujano torácico en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Es coordinador del Grupo Emergente de Cirugía Torácica de reciente creación de SEPAR, secretario del área de cirugía torácica de SEPAR y también miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Bueno, pues para empezar, me gustaría conocer la impresión del doctor Gea sobre pues, su visión de qué está pasando. Porque a mí hay una cosa que últimamente nos preocupa mucho a los neumólogos y a los cirujanos, y es que a pesar de que son unas especialidades que sí que parece que sí que nos conoce la población general, que tiene mucha importancia, como se ha visto encima pues, en estos últimos años, derivados de la contaminación, del coronavirus, vemos que no tiene impacto en los estudiantes y en los residentes, futuros residentes, a la hora de elegir especialidades. No es una especialidad, digamos, unas especialidades que sean muy vistosas. La cirugía, pues las hay que las eligen antes y la neumología pasa igual. Y me gustaría pues, saber tu opinión, te tuteo, como jefe de servicio y como profesor de universidad. Bueno, yo te diría que tenemos un problema a diferentes niveles, ¿no? Uno es la sociedad. De todas maneras, en los últimos tiempos hemos sido más visibles. La gente como mínimo neumólogo sabe que es respirólogo, o sea, que tiene que ver con el pulmón y con la respiración. Se están haciendo campañas, o sea, aparte SEPAR, RS, e incluso hay alguna campaña preparada de la industria para darnos más visibilidad. Yo creo que la sociedad tenemos un problema y el estudiante viene de la sociedad. Luego los estudiantes, yo creo que hay un problema muy importante en cuanto a quién les imparte la parte de respiratorio, no diré la neumología, pero lo que tiene más relación con neumología y cirugía torácica, con las dos, quién se lo da y qué les da. Que yo creo que en muchas facultades pues es una impartición de conocimientos y de habilidades muy genéricos y que no van a las partes más atractivas. Después es probable que nosotros mismos, a los residentes, le demos un gran peso a cosas tradicionales como la sala de hospitalización y las cosas más atractivas y que a lo mejor les van a facilitar después tener trabajo más superespecializadas, ¿no? La broncoscopia, claro, tenemos una residencia de 4 años, es muy corta, pero tendríamos que hacer más énfasis en estudiantes y residentes en estas partes, ¿no? La endoscopia,
la hipertensión pulmonar con la hemodinámica, las UCRIs, o sea, es decir, el enfermo semicrítico que lo podemos llevar nosotros, y después el énfasis en que hay trabajo. Es una especialidad que se coloca a todo el mundo, es decir, en los últimos años, 2 años por la cuestión de la pandemia, pero es que esperan un poco y hay trabajo, y si tú no eres muy listo con los de tus residentes, ¡pum!, se van a otro sitio porque hay. Es decir, que ese tema, y además trabajo de muy amplio espectro, desde endoscopista hasta casi intensivista, hasta persona que se ocupa de la sala, hasta, no sé, me da la sensación que tenemos todas las armas, pero que nos falta algo de comunicación hacia sociedad, estudiantes y residentes. Vale. Muchas gracias. Andrés, tú como cirujano. Yo estoy de acuerdo contigo, Javier, que durante los últimos años ha habido una tendencia a escoger plaza con números cada vez más bajos, tanto en neumología como en cirugía torácica. Esto tiene que tener una explicación, es decir, tiene que haber un porqué esta tendencia. En mi opinión, influyen diferentes factores. Para empezar, hay una percepción de que, sobre todo en cirugía torácica, las salidas laborales no son muy buenas una vez que uno termina el periodo formativo. Comparto con el doctor Gea que esto cada vez es menos cierto, es decir, durante los últimos años prácticamente todos los residentes que han terminado la especialidad se han colocado. Esto ya no es lo mismo que hace 10 o hace 15 años. Luego, otro de los hándicaps es que sí que hay una tendencia que cada vez haya un mayor número de plazas, lo cual puede crear una masificación en los servicios, con lo cual tiene una repercusión directa en la formación de los residentes. Y luego un tercer factor importante que creo que es muy preocupante, que es el que hay un cierto desconocimiento de la especialidad por los estudiantes de medicina. Ahora Ángel nos podrá hablar de ello. Por ello, nuestro grupo de trabajo es muy importante el integrar a los estudiantes de medicina en nuestros departamentos. Es decir, los estudiantes de medicina tienen que ser un factor más dentro de nuestro grupo de trabajo, porque esa es la forma que nosotros tenemos de hacerle conocer a los estudiantes qué es lo que hacemos, qué patologías tratamos, qué complicaciones tienen nuestros pacientes. Entonces, yo creo que hay que empezar por la base. Entonces, posiblemente todos estos factores creen una cierta desmotivación en los estudiantes y en los residentes, que es lo que hace que cada vez escojan pues, con números más bajos. Yo creo que el peor enemigo que podemos tener en un residente es la desmotivación. Es decir, un residente desmotivado es una forma de empezar mal la base formativa. Entonces, yo creo que la forma que tenemos de romper esa desmotivación es información, es decir, promover la información de nuestras especialidades de neumología y cirugía torácica ya en la fase de estudiante de medicina. Muy bien, muchas gracias. El título de la mesa habla de residentes, pues vamos a conocer la opinión de residentes. Yo coincido con mis compañeros. Sí que es cierto que la base, yo creo, de todo está cuando somos estudiantes. Y hay que intentar pues, crear como una experiencia positiva y atractiva para los estudiantes, para luego a la hora de elegir plaza pues, contar con la neumología entre sus opciones. Yo como residente, pues bueno, sí que es cierto que para mí, como estudiante únicamente conocía, digamos, como el pico del iceberg de la especialidad, y durante estos años pues vas descubriendo la cantidad de cosas que puede ofrecer, patologías, técnicas. Luego eso, tendemos mucho a la hora de elegir plaza a centrarnos en lo que nos resulta más atractivo e innovador. Entonces, creo que nosotros pues, deberíamos un poco, como decía Andrés, incluir a los estudiantes en nuestros servicios y mostrarles pues, todas las cosas que pueden resultar más atractivas, como las técnicas, broncoscopias, técnicas pleurales, cosas que al final llaman la atención y hacen que los estudiantes tiendan a centrarse más en este tipo de especialidades. Muchas gracias. Y Ángel, la opinión de los estudiantes. Bien, nada, en primer lugar agradecer a Separ y Redacción Médica por la invitación. No puedo estar más de acuerdo con vosotros. En el año 2015, la última plaza de neumología, por ejemplo, se cogió con el número 4.681 y, sin embargo, el año pasado ya subimos al 5.836. Es algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando con la especialidad y por qué la especialidad no es capaz de llegar al estudiantado? Nosotros siempre diremos que llegar a una clase
y dar 20 diapositivas del tratamiento del asma no es dar una clase. Tenemos que llegar más allá, tenemos que involucrar al estudiantado y siempre lo pediremos así, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, ¿no? Que lleguemos al hospital, que se nos haga caso, que no seamos un ficus en una consulta, que si hay que hacer una broncofibroscopia, obviamente yo no la puedo hacer, pero permíteme lavarme, permíteme estar contigo al lado, permíteme aprender y estar de esa forma en el tú a tú, en esa relación entre el médico y el estudiante, en esa relación médico-paciente que se aprende en el hospital, que tampoco se aprende en el aula y que nosotros creemos que es, sin duda, de lo más importante, ¿no? Hay novedades docentes, hay innovaciones docentes, tenemos que innovar a nivel docente porque, bueno, si la pandemia nos ha enseñado algo es que las clases magistrales se pueden dar en casa. Eso es algo que ha sido así y nos lo ha demostrado. Entonces, quizás es ese momento de parar, reflexionar dónde estamos, hacia dónde queremos ir y a partir de ahí empezar a construir juntos este camino, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿y cómo lo podemos afrontar desde el punto de vista formativo a nivel universitario, como profesor? A ver, yo os diría que uno de los temas importantes es, como he dicho antes, quién imparte la neumología, es decir, la entrada masiva de neumólogos en la enseñanza del aparato respiratorio, de neumólogos y cirujanos torácicos, eso es la primera cosa. La entrada, luego vamos al qué, ¿no? La entrada impartiendo la docencia, como comentabas ahora, de una manera mucho más proactiva, es decir, clases inversas en que son los estudiantes los que presentan los temas, sesiones de póster, que más esto de que vas contestando preguntas durante toda la... y hay como una competencia sana entre los estudiantes, luego llevarlos en las rotaciones, llevarlos a las partes más atractivas de la especialidad, es decir, está bien, se ha de hacer lo de la sala de hospitalización convencional, pero llévalos a los que están semicríticos en las unidades estas de intermedios. Llévalos a ver las endoscopias más bonitas, ¿no? Con el EBUS, con la navegación. Llévalos a la sala de hemodinámica cuando hay una hipertensión pulmonar. Es decir, todo eso puede condicionar una visión de las dos especialidades de la cirugía. Llévalos a un trasplante, si es posible, en tu hospital, o que hagan una pequeña rotación en otro hospital. Es decir, que tengan la sensación de que es una cosa atractiva, novedosa y muy dinámica, que yo creo que estamos fallando en eso, en parte culpa nuestra, pero en parte también por la estructura que hay que la hemos de modificar. Muy bien, gracias. Yo recuerdo cuando era estudiante, había muchas cátedras que tenían sus propios alumnos internos, ¿no? No sé si eso se sigue haciendo en ciertas, pues eso, anatomía o en alguna cirugía, lo recuerdo, ¿no? Son alumnos que desde el principio muestran interés por esa especialidad en concreto o por esa asignatura y bueno, son gente que claro, que se motivaba mucho y voy en la línea de lo que dices tú. ¿Eso se puede volver a plantear o ahora es mucho más difícil por...? La estructura del alumno interno ha desaparecido como tal. Otra cosa es que muchas universidades estamos intentando crear para una especie de like, de alumno interno like, que no está recogido orgánicamente en las normativas, pero que hay espacio para hacerlo. Yo creo que sería fundamental. Gente que le gusta desde tercer curso en la fisiopatología, por ejemplo, la patología general, y que ya se encaminaría, y ahí tendrías 3 años para enseñarle todo lo que son cirugía torácica y neumología, seguro. Eso es lo que planteas tú a nivel de servicio, ¿no? De tener... De hecho, si nos remontamos muchos años atrás, no tantos, iba a hablar de mí, yo mismo fui un alumno interno, es decir, yo desde tercero de carrera, cuando empecé las prácticas en el hospital, me di cuenta que me gustaba la cirugía torácica. Entonces empecé a ir periódicamente a un servicio de cirugía torácica en mi ciudad, de un hospital que no era docente y estaba pues prácticamente único como alumno. Me dejaban lavarme, participar en los pases de visita, entonces pues eso, imaginaros la ilusión que le puede hacer a alguien que le gusta una especialidad en tercero de carrera. Pero Javier, yo creo que algo importante, por lo menos en mi opinión, es que tampoco debemos quedarnos con la numeritis del MIR. Es decir, para mí
me da igual que mi especialidad la coja el número 2, el 10 o el 4000. Es decir, yo creo que nuestro fracaso empieza cuando nos escogen gente que no le gusta la especialidad, simplemente que nos escogen por descarte. Ese es el fracaso. Pero si alguien pues, que le gusta, que está motivado, que quiere esforzarse, pues nos escoge con un número 3000, 4000 o el que sea, yo creo que eso no es un hándicap. Es decir, lo que buscamos es esa motivación y gente que en realidad le guste neumología o que le guste cirugía torácica. Por lo tanto, digo, yo creo que no debemos enviar el mensaje de que el número es importante. O sea, el mensaje que debemos enviar es que el fracaso nos llega cuando nos escogen tanto neumólogos como cirujanos torácicos porque es lo que le queda. Muy bien. ¿Y algo específico que se te ocurra para...? Bueno, a ver, es que yo también, pues bueno, hablando con otros compañeros, yo tengo la experiencia de la universidad en la que estudié y del hospital en el que me estoy formando, pero sí que es cierto que todos coincidimos en que la rotación durante las prácticas de la universidad es o muy corta o inexistente. O sea, ya en la propia universidad no se da el peso a la neumología que tienen otras especialidades. Entonces, bueno, ahí también yo creo que habría que incidir un poco y por lo menos que todos tuviesen la oportunidad de descubrir un poquito lo que es, aunque no sea tanto como otras especialidades que se consideran más importantes, siendo todas para mí igual importantes. Luego, también en el caso, por ejemplo, de la cirugía torácica, yo creo que es en parte ya no por el problema de no tener prácticas o rotaciones, sino que es como muy desconocida, porque no en todos los hospitales hay la especialidad, entonces no hay la facilidad de acceder a ella tanto como otro tipo de cirugía, yo creo, para que los estudiantes la puedan llegar a conocer bien. Muy bien. Y la misma pregunta, ¿alguna cosa que tú Sí, bueno, ya has contado por encima, pero...? Lo de los alumnos internos quizás es, como estabais comentando antes, es muy buena opción, ¿no? Es una forma que no tenemos de capar al estudiante de cierta forma en que ya sabe su recorrido. Yo tenía claro la especialidad que quería hacer desde primero de carrera, estoy en sexto y voy hacia ella. Entonces, si hay alguna opción de poder involucrar al estudiante un poquito más que ya tiene claro, creo que va a ser luego muchísimo más fácil, ¿no? Y con respecto a lo que estabas comentando de la universidad, de la propia universidad, llama la atención, y eso está al alcance de todos, los planes de estudio. Yo en mi universidad tengo 6 créditos para neumología y cirugía torácica, las dos en la misma asignatura, y hay universidades de España que tienen 12, 6 y 6 para cada una, o 9. Entonces, quizás el principio está en intentar unificar esos planes de estudio y que todas las especialidades tengan el mismo peso. En mi facultad, por ejemplo, vale, pues todas las asignaturas, todas las especialidades tienen 6 créditos. Entonces, todas son igual de importantes. Pero hay universidades, como por ejemplo puede ser la Universidad de Salamanca, que tiene 4 créditos para neumo y 9 para cardio. ¿Por qué pasa eso? Entonces, el primer punto donde creo que podemos converger y podemos aunar esta fuerza de llegar al estudiantado es que todo el estudiantado de Medicina Nacional esté formado de la misma forma, valga la redundancia, ¿no? Y una vez que estemos todos con un plan de estudios más o menos homogéneo, entonces podremos seguir avanzando en el resto de cosas que no dejan de ser menos importantes, pero que es así, ¿no? Complicado. Iba a decir que eso, que yo, joven, menos joven, no sé, viendo un poco la experiencia, eso creo que es muy complicado homogeneizar, pero bueno, aquí, no sé, tú me puedes decir más al respecto. Bueno, la universidad es un mundo proceloso, en el cual hay correlaciones de fuerzas y probablemente a eso responde, ¿no? Esa desigualdad. Yo creo que tendría que ser mucho más homogéneo. Tienes eso, la parte procelosa, vamos a decir, o espúrea, y la parte de que las universidades también intentan crear perfiles. Algunas van mucho hacia el médico de familia, otras quieren formar la élite del sistema, es decir, que también hay la autonomía universitaria, es complicado. De un comentario que hemos hecho antes, yo creo que el número, a ver, lo importante es la motivación, clarísimo, eso te doy toda la razón, pero la persona que entra de R1 con el número 3 o la que entra con el número 5000 no son iguales, y tú vas a trabajar sobre ese perfil. Claro, el resultado final probablemente... Bueno, yo no fui un número muy bueno, pero probablemente va a ser mejor el del número 3.
Y eso es importante, hemos de luchar por tener números bajos, porque en principio su background, la motivación es otra historia, porque ahí entraríamos, su background es más sólido y te demuestra que ha estudiado más, se ha dedicado más. Yo creo que trabajaré mejor con ese sustrato de residente que con el 5000. Casi siempre, ¿eh? A veces tienes genios más... Yo respeto la opinión, Joaquín. No estoy del todo de acuerdo. Ya te digo, yo sí que confío más en la motivación, en el esfuerzo. Por supuesto, hay una parte de talento que es ineludible, vamos, pero confío más que si tú durante el periodo formativo, pues como tutor o de residentes o como staff, consigues guiar a ese residente en su formación, acompañarlo, crearle un buen sistema formativo, ir evaluándolo periódicamente. Luego, si quieres, podemos hablar un poco del tema de la evaluación de los residentes durante su periodo formativo y lo consigues incrementar sus motivaciones, mejorar su calidad formativa. Yo creo que eso es independiente del número, vamos. Te iba a poner un ejemplo muy personal, pero tampoco quiero entrar en ello. Pero ya te digo, yo no me considero que sacara un número excelente durante el MIR, pues no sé, me acuerdo, 2.500, 2.600, que bueno, sobre 12.000 tampoco está mal. Y cuando terminé mi etapa formativa, terminé trabajando en Cleveland Clinic, que es el mejor hospital del mundo. O sea, y allí no me pidieron ningún número al entrar en ese sistema americano. Pues eso, vieron mi currículum, vieron que tenía publicaciones, que tenía cosas interesantes y a ellos, pues bueno, al final es un feedback, ¿no? A ellos les interesa si a ti te interesa trabajar allí. Entonces, bueno, por eso, ya te digo, con esos números hay que tener mucho cuidado porque un número 10 no te asegura nada, vamos. Muy bien. Y como residente, facilidades a la hora, por ejemplo, bueno, pues estamos hablando de la actividad, ¿no? o de las técnicas, pero facilidades, por ejemplo, para investigar, ¿lo ves factible todo a la vez? ¿Hay que esperar o hay que dedicarte, el que se dedica mucho a la investigación, pues pierde un poco más de formación por otro lado? Hombre, bueno, yo creo que depende también un poco del centro en el que te estés formando. Hay centros que se dedican mucho más a la investigación y otros que la dejan un poco más de lado. Yo creo, ahora mismo, con lo que está creciendo la especialidad y la de cosas que hay nuevas en cuanto a terapias, técnicas y el camino en el que vamos, llegará a un punto en el que 4 años considero que se va a quedar muy corto para que la formación, tanto teórica como práctica, e incluirla con investigación no va a ser suficiente y que tengamos que necesitar algún año más para poder aunarlo todo. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí que puedes centrarte un poquito igual si quieres, pero se nos va quedando el tiempo corto para poder hacerlo todo. Bueno, y en tu experiencia personal, la investigación la tienes integrada dentro de tu horario laboral o... No, en mi experiencia personal no. Siempre es además de, ¿no? Claro. Vale. O sea, y sobre eso, pues, ¿qué podemos hacer también? Porque, bueno, hay sistemas, hay hospitales que lo tienen mucho más arraigado y sí que lo tienen más en su horario, ¿no? Yo te diría que en la residencia con 4 años es muy difícil. Es un sobreesfuerzo personal, ahí caen sábados, caen horas añadidas, etcétera, porque nos hemos quedado muy cortos ya para cumplir con todo lo que es el aprendizaje básico. Tendría que ser 5 años seguro. Una pena que al colocarse tan rápidos, dejármelo decir, no haya un pequeño periodo posterior en que, pagado por el servicio, como sea, la gente no pueda hacer pues su inicio de tesis o algo de investigación. Nosotros lo intentamos compaginar, pero es verdad que solo la gente con mucho drive, con muchas ganas y tal, hace ese sobreesfuerzo. Es muy difícil, con 4 años es muy difícil. Y es una pena, porque neumología y cirugía torácica son líderes a nivel internacional, que no muchas especialidades médicas lo son. Sí, eso ya. ¿Y tú, el tema de la investigación, Ángel, o eso te pilla muy... O sea... Hombre, te pilla lejos. También depende de la visión que tú tengas, ¿no? Yo
En mi caso, por ejemplo, que sé que quiero llegar en algún momento a dedicarme a esa parte docente, esa parte, sé que voy a tener que investigar, sé que tengo que publicar y tenemos que llegar un poco a conseguir bueno, pues que verdaderamente los profesionales que estén motivados y que se encuentren un poco, volvemos al principio, ¿no? ¿Quién imparte la neumología en las aulas? Lo imparte el catedrático a lo mejor que lleva 80 años, pero se está capando al residente de tercer año con una motivación y unas ganas porque a lo mejor no lleva el número de artículos publicados que exige la agencia acreditadora para poder impartir docencia. O en su caso le dejan ir a dar una clase porque el profesor titular es amigo suyo y dice, bueno, vale, pues ve a dar esta clase, pero lo vas a dar por el amor al arte, lo vas a dar por... Bueno, y al final son cosas que tienen que estar reconocidas. La investigación, si desde el punto de vista del residente es difícil, desde el punto de vista del estudiante es más complicada todavía. No hay nada que, ni asignaturas, ni nadie nos dice cómo investigar, ni nadie nos dice cómo hay que hacerlo, ni nada. O sea, pues te buscas al final un poco tu mentor o tu profesor que tú creas, buah, esta persona sabemos que publica, sabemos que investiga, y si quieres hacerlo, bueno, pues pégate a él y a ver si consigues llegar, ¿no? Perdonadme una cosa, hay un mecanismo que es el trabajo de fin de grado. Si los neumólogos nos volcamos en ofrecer trabajos de fin de grado interesantes, sería un camino hacia la investigación y hacia captar a los estudiantes hacia neumología y cirugía torácica. Yo creo que ese camino lo tenemos poco explotado y muchas veces los estudiantes no tienen suficiente oferta, es decir, que gente que no son profesores podrían hacer ofertas atractivas, lo que no lo hacemos, pero sería un camino, porque los enganchas en cuarto, en quinto. Hablo un poco casi con técnicas de mercado, pero bueno, hay que atraeros. O sea, añado a eso. Sería interesante, pero es prácticamente imposible. En el sentido de, yo por ejemplo que estoy en sexto, solo quiero un TFG que me cueste lo menos posible para poder dedicarme a estudiar el MIR. Entonces, no me puedo meter, o bueno, no puedo, entendedme, ¿no? Si quiero lo hago. Pero lo ideal es un TFG que me cueste lo menos posible, poder dedicar el MIR, porque tengo a las academias MIR desde segundo de carrera metidas en la facultad. El MIR es lo más importante, el MIR es la única salida y el MIR es lo más en definitiva lo más importante, ¿no? Entonces, claro, llegas a sexto, te llegan todos los manuales a tu casa, dice, esto va a empezar, no sé cómo cogerlo y lo último que quiero es ponerme a hacer un TFG de investigación. O sea, ya era lo último que querría. Desde el punto de vista general, ojo. Muy bien. Vamos a hablar sobre la evaluación. Vale. Antes de nada, un poco por terminar el tema este de la investigación, Javier, es decir, nosotros tenemos que asumir que aunque no nos guste, la investigación está dentro de nuestra actividad. Es decir, además de una actividad clínica, tenemos que tener una actividad investigadora sí o sí, incluso aunque sea una actividad investigadora clínica básica, ¿no? Entonces, hoy en día no es concebible, por ejemplo, que un residente termine su formación sin tener publicaciones. Es decir, esto, nos guste o no, tenemos que ir en esa dirección, ¿no? Y esto está pasando. Es decir, nosotros muchas veces recibimos currículums de gente que termina la especialidad que no ha hecho ninguna publicación durante 5 años. O sea, eso no se puede asumir. Incluso iría más atrás. Iría al punto en el cual los estudiantes también tienen que empezar a publicar durante la carrera. Esto que algo en España no está muy instalado. Por ejemplo, hablamos antes, en Estados Unidos es muy habitual, yo que reviso publicaciones de alguna revista americana, es muy habitual recibir artículos de estudiantes, porque eso le vale mucho para mejorar su currículum de cara a cuando ellos terminan la carrera, el draft que tienen, que allí en Estados Unidos es el hospital el que escoge al residente, no al revés como aquí, eso se valora mucho. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a cambiar el chip y ya desde la carrera universitaria empezar ya con temas de investigación. Y luego, Javier, hablamos respecto a la evaluación del residente durante su periodo formativo. Yo creo que también es otro punto que tenemos que mejorar. Es decir, yo creo que hasta ahora los sistemas evaluadores que tenemos son bastante mejorables. Yo creo que, en mi opinión, la evaluación debería ser una evaluación periódica,
y continua, cada ciertos meses o por rotaciones. Debemos evaluar qué es lo que ha aprendido el residente en esa rotación específica. Y luego también podemos discutir sobre los sistemas evaluadores, ¿no? Algo, por ejemplo, que no está instaurado, pero por ejemplo que son las evaluaciones con exámenes. Eso también un poco abriría un tema de discusión muy amplio, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría hoy en día si nosotros evaluamos de una forma objetiva, que es la única forma objetiva que hay, de evaluar con exámenes a los residentes? Otra cosa sería también discutir el qué pasaría con esos resultados, ¿no? En caso de resultados negativos. Pero sí, yo creo que sí que es prioritario para nosotros, es decir, asegurarnos de que el residente sale bien formado y con una evaluación objetiva. No sé qué opináis. Es un tema complicado, pero que lo dejamos sobre la mesa. Me estás haciendo el trabajo. ¿Qué opinas tú de eso, Carmen? No creo que a ninguno nos guste, digamos, que nos evalúen haciéndonos exámenes, pero bueno, sí que es cierto que quizás es un poco, no es un examen teórico, imagino, que te refieres, que sea más práctico y más de dejar ver las competencias que has adquirido. Sí que es cierto que sería quizás una forma objetiva de ver la trayectoria y la evolución de los residentes y no dejar que quede ninguna pata coja, digamos, a la hora de cuando terminamos la residencia, tener todo bien atado y estar bien formados, yo creo. Bueno, cada vez que ha habido un intento de poner un examen, al final ha habido una huelga salvaje de todos los residentes españoles, han habido varios intentos. El sistema de evaluación actual es un desastre, o sea, en todo caso intentas que salga del sistema un psicópata, pero todo lo demás es una cosa automática en que más o menos todos salen muy bien, todos acaban... Es de vengar antigüedad, más que nada, es un problema, ¿eh? Yo creo que algún tipo de exigencia sería muy deseable. Lo tienes luego cuando ofreces trabajos en los hospitales, es decir, ahí se escoge. Por ejemplo, hay staffs que solo admiten gente con el doctorado hecho y por tanto investigación, el nuestro, por ejemplo. Es decir, que ahí los jefes de servicio también podrían jugar un papel. En la fase residente es que están montados de una manera muy automática y solo te has de deshacer un poco del sistema cuando encuentras a alguien muy loco, que es peligroso, ¿no? ¿Cómo le podemos poner el cascabel al gato? Mira, van a haber evaluaciones periódicas de especialistas, no tardaremos muchos años. Entonces, cuando eso pase, será difícil justificar que el residente sea automático. Yo creo que ese va a ser el momento, porque si no, huelga salvaje seguro, ¿eh? Muy bien, pues yo quería, bueno, aprovechando que está aquí el presidente y porque yo he estado en reuniones ahí de la Junta, de la última de las líneas de estrategia de SEPAR, y ahí se toca un poco ese tema y me gustaría que él hablara, porque se comentó la posibilidad, que yo creo que está muy bien, de intentar hacer algo a nivel universitario, ¿no? De una reunión igual que esta o el foro de presidentes autonómicos, pues que hubiera pues, alguna reunión periódica en la que se intentara homogeneizar el tema de la universidad, de esos programas formativos, a nivel nuestro, a nivel de Neumo. Claro, ahí tienes el problema que al igual no hay muchos neumólogos que vayan a esa reunión, porque como habéis dicho, los profesores, muchos no son neumólogos o cirujanos. Y no sé, me gustaría saber tu opinión al respecto, cómo podemos hacer arreglarlo pues para que podamos llevarlo a cabo. A Carlos. Muy bien, Javier, pues nada, muchas gracias por permitirme, por darme la palabra y entrar en este debate, y además con un tema tan interesante como es este, ¿no? Sin duda que una de las cosas más importantes para nosotros, y lo sabe bien Kim, porque ya lo hemos hablado, él es el coordinador de pregrado, del comité de pregrado, y lo hemos hablado, es incrementar el número de profesores titulares de neumología en todas las facultades, universidades de España, porque de esa manera, sin duda, vamos a conseguir
dar más notoriedad a nuestras especialidades y vamos a mejorar muchos de estos aspectos que estáis tocando todos. Desde el comité de pregrado se han hecho algunas actividades que yo creo que son dignas de reconocimiento. Se estuvo tratando de ver cómo se podría mejorar la obtención de la acreditación a través de ANECA. Habéis trabajado en ese aspecto. Yo creo que eso va a facilitar que aumente el número de profesores titulares. Y creo que hay otro tipo de actividades que también se pueden hacer. Pero lo que yo también quiero dejar claro es que hay hombre, todavía hay pocos, pero hay un buen número de catedráticos de neumología en las universidades españolas. Quim es catedrático de neumología, además es el presidente de la conferencia de decanos. Eso habla muy en favor de la neumología y sobre todo de la gente de neumología que está involucrada en todo el ámbito de la enseñanza, ¿no? Entonces creo que debemos aprovechar esta situación para, igual que hemos hecho esto de cómo realizar una acreditación de ANECA, se realicen otro tipo de aspectos dirigidos a que la mayor parte de los neumólogos españoles, o un buen número de neumólogos españoles que quieran y que tengan la suficiente historial, llegar a ser catedráticos de neumología o profesores titulares de neumología. Eso sin duda que sería muy importante para nuestra especialidad. Quería dejar eso claro, pero también, ya que tengo la palabra, y otro de los aspectos que también me parece trascendentales y que también se han tocado aquí es la necesidad de que nuestra especialidad, neumología, tenga 5 años. Nuestra especialidad ha progresado muchísimo en los últimos años. Hay un montón de técnicas asociadas que con 4 años el residente no tiene tiempo de aprender. Entonces es necesario que sean 5 años. Esto es algo que ya se viene pidiendo en SEPAR desde hace tiempo, pero que en estos últimos años, coincidiendo con la estrategia SEPAR 2018-2021, hemos hecho peticiones expresas al Ministerio, y lo sabe Quim porque él ha participado en estas peticiones, de los distintos comités de SEPAR que están preocupados por ese aspecto, y desde luego desde la Junta de Gobierno de SEPAR y desde la Junta Directiva de SEPAR, diciendo claramente que nuestra especialidad tiene que tener 5 años. Creo que este foro es un foro ideal para mandar este mensaje a quien corresponda, a quien deba tomar esa decisión. Y es importantísimo que nuestra especialidad tenga 5 años. Nada más. Esto es lo que quería decir. Gracias por darme la palabra. Vale, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala o algún comentario que queráis hacer? ¿Alguno de vosotros? Marcos. Muchísimas gracias porque me parece súper interesante todo lo que habéis comentado. Yo quería hacer dos comentarios. Uno, que me parece muy acertado lo que comentó Quim de los TFG, de los trabajos de fin de grado, porque realmente es una manera de que el estudiante conozca más. Pero la realidad es la que tú comentas, es decir, en sexto no me hables, ECOG, MIG y ya está. Tenemos la suerte en muchas universidades, no sé si en todas, en que los alumnos de medicina rotan en el 4º año de la carrera, con lo cual, por lo menos esa es la suerte que yo tengo particularmente. En el sentido del 4º año de carrera, todavía el MIR lo tienen presente, pero está muy lejos. Entonces, coincidiendo con la rotación por el servicio de neumología conmigo, yo siempre les pregunto un poquito las tendencias, las ideas que tienen y si piensan hacer el trabajo de fin de grado. Al objeto de ese momento, captarlos. La gran mayoría no, pero siempre cada año hay 1 o 2 que ya lo tienen bastante claro. Con lo cual, ya coordinas desde su rotación el que inicien la investigación, lo incorporas a una de las líneas que tú estés haciendo, de tal manera que todo el trabajo de campo, la parte que más extenúa, pues la tienen hecha entre 4º y 5º. Con lo cual, sexto, siempre les digo lo mismo, relájate, dedícate a tus exámenes, dedícate al ECOG, a lo que sea, y ya después, cuando tengas que presentar el trabajo de fin de grado, es simplemente ensayar la presentación del trabajo que ya han hecho. Y me consta
que los alumnos que de esa manera lo han hecho han conocido bastante bien lo que es la neumología y el funcionamiento de un servicio. Entonces, quizás ahí tenemos que andar nosotros un poquito listos en ese sentido. Y mi segundo apunte simplemente es el fenómeno CSI. Todos sabemos que en Estados Unidos detectaron falta de profesionales, hicieron una serie CSI que ponía todo el atractivo de la ciencia forense y espectacularmente subió el interés por ello. Desde aquí es el tema de la visibilidad de la especialidad, en el sentido de que yo voy a aprovechar que como está en la mesa, pues voy a poner de ejemplo a Andrés, por ejemplo. La cirugía torácica, tradicionalmente o desde fuera, incluso dentro de los compañeros médicos, estaba vista como son cirugías muy grandes, de enfermos muy graves de cáncer de pulmón que tienen mal pronóstico y una connotación no poco atractiva, pero dura. Sin embargo, hay muchos profesionales cirujanos torácicos, ya digo, Andrés se encuentra entre ellos, en que en redes sociales están comunicando constantemente y están haciendo súper atractiva la especialidad, porque están añadiendo muchos vídeos, muchas imágenes. De hecho, cuando los alumnos vienen a rotar conmigo y alguno quiere hacer alguna cirugía, yo siempre, a poco que se deje, digo, seguir un cirujano torácico en redes sociales. Y me consta que eso contribuye mucho a conocer lo que es la especialidad y la parte atractiva, sin duda, que tiene la propia especialidad. Quizás tendríamos que hacerlos todos, ¿no? Es decir, que es a ver un poquito. ¿Qué os parece? Bueno, muchas gracias, Marcos, por tus comentarios. ¿Quieres comentar algo más? Sí, bueno, un poco por alusiones estoy completamente de acuerdo, vamos. Es decir, yo creo que tenemos que aumentar muchísimo la visibilidad de nuestras especialidades, de neumología y de cirugía torácica en redes sociales, por ejemplo. Bueno, tenemos muchas plataformas. Como decía Carlos, que un poco alegaba que el tiempo formativo no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque nuestras especialidades, y especialmente neumología, cada vez está más subespecializada. Es decir, hace posiblemente 15, 20 años, pues metíamos todo en el mismo paquete, ¿no? Hoy en día pues tenemos la unidad de pleura, unidad de función respiratoria, unidad de cáncer de pulmón. Es decir, y durante 4 años pues no nos da tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa complejidad estructural tenemos que hacerla ver. Es decir, y una forma de visualizar nuestra actividad es, sin duda, pues, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? No es por supuesto, ni mucho menos lo más importante, pero es una herramienta que nosotros tenemos pues, para dar a conocer nuestra actividad diaria. Esto pues, tiene varios objetivos. El primero que he dicho, la visibilización, ¿no? Por ejemplo, para que los estudiantes sepan qué hacemos, qué operamos, cómo operamos, qué patología tratamos y eso. Y luego pues, también con carácter docente, es decir, es una buena herramienta que nosotros tenemos para que los residentes o adjuntos más jóvenes pues, tengan acceso a información que hace años pues, no se tenía o se tenía de forma más compleja. Entonces yo creo que, bueno, por supuesto, pues siempre respetando pues, temas de confidencialidad, eso sí, pero bueno, es una buena herramienta que nosotros tenemos, que lo hemos hablado también en algún foro, la importancia de estas redes sociales para los neumólogos en cuanto a las técnicas pleurales que hacéis. Yo creo que es, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro servicio un canal de YouTube donde vamos colgando tanto sesiones docentes como técnicas quirúrgicas y tenemos vídeos que ya han sido vistos, por ejemplo, una toracocentesis o la colocación de un traje torácico, vistos ya por casi 400.000 personas. O sea, eso es una difusión tremenda que muchas veces y desgraciadamente no la consigues a través de artículos o de otras vías de información. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Fuera. No, fuera. Ah, perdón. Es que me han pedido fuera y ahora el doctor Germán Pérez Barba. Muchas gracias a los componentes de la mesa por este interesante debate. Mi pregunta va dirigida a si veis conveniente que también durante el periodo de residencia se apliquen estos complementos formativos que hay, por ejemplo, en sociedades científicas. SEPAR tiene el programa AGER o la acreditación europea de la Sociedad Europea del programa Hermes. Si lo veis como algo a implementar o a recomendar durante el periodo de la residencia. Vale, muchas gracias. Le preguntamos primero al jefe de servicio. Mis diferentes gorras. Yo creo que sí, que el programa Hermes es muy interesante y que los residentes deberían prepararse para pasarlo. Es decir,
desde muchos puntos de vista, el más, vamos a decir, internacionalizador también, pero sobre todo porque es una garantía de que el residente tiene, de esa persona concreta, tiene una formación garantizada porque ha pasado un DINTEL, cosa que no es lo general, ¿no? Yo creo que sí, absolutamente, absolutamente. Todo incremento, yo les digo a mis residentes, vuestro currículum ha de tener adornos además de lo básico, es decir, todo aquello que puedas hacer que te diferencie hacia arriba de todos los demás, pues te va a facilitar encontrar trabajo más fácil o trabajo mejor. Es decir, que yo creo que esto es un tema de ir añadiendo elementos que te hagan más atractivo. No dejamos de ser, iba a decir una tontería, piezas de mercado, pero quiero decir que no dejamos de ser profesionales que han de ser atractivos al mercado para que el mercado los compre. Muy bien. Carmen. Crudo, Sí, no, yo estoy también de acuerdo. Yo creo que todo lo que tengamos va a sumar, es lo único que va a hacer, sumar. Y bueno, yo personalmente sí que intento todo lo que puedo hacerlo, pues eso, como decías tú, Joaquín, para ir adornando un poco el currículum, pero sí que nos facilitaría un poco pues que se nos diese un poquito más de acceso o de visibilidad de este tipo de cosas para poder acceder a ellas. Porque yo creo que ahora un poco cada uno va buscando y lo que puede lo hace, de lo que se entera y de lo que no, pero no tenemos una visión global de todas las cosas a las que podemos acceder, yo creo. Vale. Gracias. Segismundo. Gracias. Me sumo a las felicitaciones de los componentes de la mesa porque habéis tenido unas intervenciones que me han ilustrado mucho en el tema que lleva la mesa. Quería preguntar a Carmen, has comentado que los aspectos que influyen en los recién licenciados para elegir especialidad es que la especialidad sea atractiva e innovadora. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros desde SEPAR, desde el Comité de SEPAR Jóvenes en connivencia con el Comité de Pregrado para impulsar y que nuestra especialidad sea atractiva e influya, que les guste, que les atraiga y que la elijan? Y la misma pregunta le hago a Ángel, pero ya en sentido contrario, ¿no? El feedback. ¿Qué recomendaciones, qué iniciativas desde el Comité del Consejo Estatal de Estudiantes en el sentido de recomendar cómo nos podemos aproximar a vosotros para que nuestra especialidad concreta también os resulte atractiva e innovadora y elijáis al fin en vuestra aprobación tras el MIR a la especialidad? Gracias. Carmen. Bueno, pues como dije antes, yo creo que cuando somos estudiantes se nos muestra lo más básico de la neumología, se centran en las enfermedades más prevalentes, no se nos enseña prácticamente nada de lo que hacemos en profundidad. Entonces, bueno, pues desde SEPAR una opción sí que podría ser crear algún programa para estudiantes al que pudiese acceder cualquier estudiante y que pudiesen ver un poco pues, todo lo que conlleva la neumología, no solo lo que podemos ver en la universidad. Yo por añadir, ¿no? desde el otro punto de vista, la participación con nosotros en absolutamente todos, ¿no? Nosotros anualmente tenemos jornadas, tenemos congresos, ya participáis, de hecho estuvisteis la semana pasada con nosotros en Salamanca y es una forma de dar a conocer al estudiantado de medicina la especialidad, no en una clase con un PowerPoint, sino explicando pues un poquito de ventilación, un poquito, y hacer esas cosas que son más atractivas y que a nosotros nos pueden llegar más. Nosotros estaremos abiertos siempre, siempre, siempre para trabajar y para dar a conocer las especialidades. Al final nosotros estamos en formato general y no nos tenemos que centrar, ¿no? Entonces, eso sería una muy buena opción. Para terminar de contestar a tu pregunta, como has comentado lo de que podía hacer SEPAR Jóvenes y también al hilo de cosas que hablaba de redes sociales y de las técnicas, los vídeos, pues decir que desde el comité nuestro, con la ayuda de formación y docencia, que además lo están llevando ellos, los dos residentes que tenemos en el comité, pues sí que se estaba preparando pues como un videolibro con la intención de, pues eso, de que luego también les sirva a nivel formativo y a nivel curricular, porque luego podemos tocarlo si nos da tiempo, el tema de la formación, porque la formación continua a los residentes no les cuenta, o sea, como a nivel curricular, solo desde que terminan la especialidad.
Pero sí que, por ejemplo, pues todo lo que son publicaciones o capítulos de libro, como el tema docente, sí que les cuenta. Y bueno, me estoy extendiendo. Se está pretendiendo, se está trabajando en eso, en hacer un resumen de vídeos muy cortitos de todas las técnicas de nuestras especialidades: enfermería, fisioterapia, cirugía torácica y neumo. Cómo se hace una toracocentesis o todas las técnicas de las que disponemos, para que las vean, claro, avaladas por una formación de una sociedad científica y bueno, con nuestro comité de formación y docencia, y bueno, en eso estamos trabajando ahora. O sea que es una cosa que será buena a nivel docente para ellos y a nivel formativo, y para dar visualización, como decía Andrés, que lo va a ver mucha gente. Y bueno, hay más preguntas en la sala. Sí, bueno, Antonio. Buenos días. Sí, yo quisiera comentar un tema. Perdón, ahora sí. Yo quisiera comentar un tema aprovechando la presencia de Ángel como representante de los estudiantes de medicina, ¿no? Y es lo que ha ocurrido durante la pandemia, ¿no? En lo que a los estudiantes de medicina se les ha sacado de los hospitales, ¿no? No se les ha considerado profesionales sanitarios en formación en un momento que podían hacer un papel importante, y que justamente en el caso de la neumología, que ha tenido un papel muy importante, pues habría podido ser un momento en el que se sintieran pues mucho más motivados, participados y atraídos por la especialidad, ¿no? Un poco ver cómo han vivido esto, y yo creo que un poco también implica que hay que reconocer más a los estudiantes como que son futuros médicos, que enseguida van a ser médicos y que tienen que jugar un papel más importante en los hospitales. Genial, nada, muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros siempre diremos y pediremos que seamos parte activa del equipo médico con el que estemos en ese momento, ¿no? Que no seamos, bueno, pues ese tradicional ficus con el que nosotros nos solemos comparar. El caso de la pandemia, bueno, la pandemia marca un antes y un después en la formación médica, ya sea a nivel teórico o a nivel práctico, ¿no? Y efectivamente a nosotros se nos echó de los hospitales, pero se nos echó de los hospitales en marzo, y en abril se pedían voluntarios para poder entrar en el hospital, para poder hacer diferentes tareas, ¿no? Es algo que nosotros al principio pues no podíamos comprender. O sea, nos habéis echado el 15 de marzo, pero el 3 de abril estáis pidiendo que a ver si hay estudiantes de último curso que puedan ir al Zendal a echar una mano, que puedan asistir a tal. Entonces, bueno, al final se nos da un poco la razón de que, aunque seamos estudiantes, somos parte activa del servicio, de los servicios de salud, y que se nos tiene que tener en cuenta, ¿no? Igual que se nos tiene en cuenta para otras muchas cosas. Nosotros queríamos estar ahí, queríamos aportar nuestro grano de arena, y obviamente yo, lo que he dicho antes, no me puedo meter a hacer una cirugía por mí mismo, pero acompañar a pacientes, realizar exploraciones básicas y todo lo que rodeaba en esos momentos a la pandemia, sí que lo podíamos hacer. Al final acabamos entrando en el hospital, éramos voluntarios del 112, de muchísimos sitios y muchísimos servicios, y en ese aspecto estábamos de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Carlos. No, simplemente es recordar y la importancia que nosotros en SEPAR tenemos el programa AGER. El programa AGER, decir que a lo largo de estos años lo han hecho, el año pasado lo realizaron 3.000 personas, 3.000 miembros socios de SEPAR se apuntaron al programa AGER, y de esos 3.000, alrededor de 1.800 lo acabaron. Y, o sea, que quiero decir que sí que tenemos un buen programa formativo en nuestra sociedad, que además está muy bien mirado por los distintos socios asociados de SEPAR, y que la gente lo está haciendo, ¿no? Hay que seguir, yo creo, profundizando en programas de esos
que son siempre puestos en marcha por el Comité de Formación y Docencia, en colaboración con otros comités, con vosotros, como con los comités jóvenes ha hecho mucho, y con Comité Pregrado. Nada más, era simplemente poner eso de manifiesto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues la mesa llega a su fin. Yo creo que podíamos haber seguido aquí tocando temas. Bueno, seguro que con algo de almuerzo nos podemos extender aún mucho más. Agradecer a los componentes y participantes de esta mesa pues su, válgame la redundancia, participación. Agradecer vuestros comentarios, bueno, el esfuerzo de venir desde donde habéis venido, y a nuestros acompañantes aquí en la sala y fuera. Espero que haya sido pues de utilidad y que bueno, pues que nos ayude a mejorar de cara al futuro. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Francisco Javier, por la moderación, a todos los ponentes por vuestras ideas. Vamos a hacer un pequeño receso, volveremos en aproximadamente media hora con otra mesa muy interesante, y es el futuro de la SEPAR como una sociedad científica multidisciplinar. Gracias.